Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida, reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente, humanizar la arquitectura, diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos, que no siempre salen, por lo menos a mí, pero ¿intentamos juntos? Hay momentos en los que la vida profesional parece estar en orden. Tenés un buen trabajo, aprendés, cumplís con lo que se espera de vos y al mismo tiempo algo adentro no termina de cerrar. Ese pequeño ruido interno no es confusión, es información, e información biológica, emocional y muy profunda que vamos a charlar hoy. Y este espacio, Human Neuroarchitecture, que es la evolución natural de todo lo que venimos trabajando estos años, nos recuerda algo esencial, que no existe distancia entre lo que habitamos y cómo nos habitamos a nosotros mismos. Cuando esa distancia aparece, cuando lo externo ya no refleja lo interno, ahí aparece el verdadero diseño. Hoy quiero traer una historia que representa exactamente ese momento, el instante en el que una arquitecta se permite cuestionar, sentir, mirar distinto y animarse a proyectarse a sí misma, no solamente su trabajo. Hoy está conmigo Rose, arquitecta de Uruguay, que ya se va a presentar, que atravesó un proceso profundo de claridad, expansión y coraje dentro de Diseñando Bienestar, y encontró una forma nueva de habitar su profesión y su vida. Rose, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Juli. Un placer. Me encanta tenerte acá. Tu historia es de esas que muestran que el diseño no empieza en un plano, sino que es como consecuencia, pero que arranca sobre todo en una decisión interna. Y para ir arrancando, quiero volver al momento en el que estabas antes de entrar a la mentoría, y acá arranca también la parte en la que quieras contarnos de vos, en donde me contabas que desde afuera todo parecía bien, aprendizaje, estabilidad, pero algo así me dijiste. Antes de sumarme estaba en un buen trabajo, aprendiendo mucho, todo acorde a lo que se esperaba de mí como arquitecta, pero sentía que ese viaje que estaba por hacer, que ya nos contarás, podía ser un antes y un después. Quiero que vayamos un poco hacia ese momento. ¿Cómo te encontrabas vos internamente? Me encontraba, no me encontraba. Nada, yo en realidad, si hoy en día me decís que el 2025 lo estoy terminando así y con esa introducción tan linda y que tanto me gustó que vos hiciste, no sé si lo creía. Estaba como en un momento que mi rutina y mi día a día no resonaba conmigo y me daba mucha bronca que sea como eso, que eso se esperaba de mí. Y bueno, nada, buscando internamente qué era lo que no resonaba para poder cambiarlo y bueno, ahí te conocí y todo como que empezó a cambiar un poquito. Bien. Yo dije algo de un viaje, vamos a poner en contexto ahí del otro lado para que sepan también de qué viaje estoy hablando y bueno, y qué pasó ahí también para contar un poquito. Obvio. Bueno, mi nombre es Rosina, primero que nada. Estoy recibida de arquitecta hace 2 años, ahora en diciembre se cumplen 2 años, y en Uruguay la Facultad de Arquitectura te da la oportunidad de organizar un viaje en el que vos vendés rifas durante 3 años, con eso te costeas el viaje y viajas 6 meses, 6 meses y medio más o menos, y la idea es conocer todas las cosas que estuviste estudiando a lo largo de la carrera. El viaje empieza en algún país de América. A mí me tocó ir a Colombia y a México.
Después estuvimos un mes en Estados Unidos y nos fuimos a Asia. Ahí estuvimos 2 meses en Asia y 2 meses en Europa. Y bueno, recién volví. Perfecto. Y te había preguntado entonces cómo te encontrabas internamente y eso fue lo que contaste y me quedo con esa parte de no me encontraba, ¿no? Que ciertos momentos en los que nos pasa. Y si tenemos que como hacer así como un zoom en esa partecita, ¿qué pasaba? ¿Qué sentís que pasaba adentro que todavía no se veía afuera? El cuestionamiento. Creo que es un poco, nada, lo que internamente te permitís y hacia dónde te guías o te orientás internamente es un poco lo que se refleja afuera. Y yo, bueno, me salió esta oportunidad de este trabajo que lo recontra disfruté y aprendí un montón, pero llegó un momento en el que ya no resonaba conmigo y me daba mucha culpa también, porque era como una oportunidad y un lugar que estaba buenísimo, eh, pero nada, dentro de esa culpa también logré identificar que capaz la dinámica de ese trabajo no era para mí, no significaba que yo no fuese, que la arquitectura no fuese para mí, que también en ese momento no me encontraba porque decía, bueno, entonces capaz que le erré de carrera, tengo que estudiar otra cosa, porque si esto, que es una oportunidad tan grande y tan linda, no resuena conmigo, ¿dónde voy a terminar? Y bueno, nada, a partir de esa culpa lograr trabajar que tal, cada uno tiene que buscar el lugar donde se quiere desarrollar y que por más de que estoy recontra agradecida y aprendí un montón de gente increíble, tuvo su etapa y esa etapa terminó y bueno, animarse a buscar algo distinto. Tal cual. Y sabes que mientras te escuchaba, conectada con esta idea de, en definitiva, también que diseñar una profesión que esté al servicio de la vida que una quiere, ¿no? No porque la oportunidad desde afuera, que vamos a hablar bastante de eso, ¿no? De las creencias y de mucho, pero en definitiva tiene que estar alineada una. Y que también, ya profundizaremos más, pero para recibir una mejor oportunidad o más alineada una hay que hacer espacio, ¿no? Entonces, si uno no termina Exacto. aceptando, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo para ir por esa parte. Pero hay algo muy humano que me compartiste. Nosotros hemos charlado, por supuesto, antes. Y me dijiste como que estabas cumpliendo con lo que se esperaba de vos, pero no estaba segura de que eso fuera justamente lo que vos querías, que es parte de lo que me estás contando, ¿no? En realidad, me acuerdo, o sea, me dijiste algo como nunca me había permitido cuestionarlo, como tanto, ¿no? Como ese animarse. La pregunta concreta sería, ¿qué fue lo que sentís, ese clic, o sea, que te impulsó de verdad a dar ese paso? ¿Hubo ahí algo que te marcó? Sí, en realidad, bueno, también todo este proceso estuvo muy acompañado de la terapia y como que mi clic fue, ok, esto es lo que se espera de mí o lo tradicional en algún punto, pero ¿qué es lo que yo espero de mí? Entonces, cuando mi clic fue preguntarme qué es lo que yo espero de mí. Perfecto. ¿Y qué parte tuya dijo, necesito ir más allá? Porque yo siento que también ahí está el paso, ¿no? Como que a veces una también está bien, pero sabes que puedes estar mejor. Habían un montón de cosas en mi rutina que yo quería implementar y no podía. Por ejemplo, a mí me encanta salir a correr, eso lo compartimos y nada, mi cabeza estaba al 100%. Entonces decía, bueno, está, capaz, voy antes de ir a trabajar. Yo estaba en una obra, entonces la obra empieza y vos tenés que estar ahí y la obra termina o sea, durante todo ese tiempo tenés que estar en ese lugar. Y bueno, y hubo un momento que dije, me levanto a las 6 de la mañana, corro de 6 a 7 y me voy para la obra y no me daba el cuerpo. Y dije, bueno, entonces pongo todo de mí y salgo de la obra y me voy cambiada para no llegar a mi casa, merendar y querer tirarme en el sillón un rato. Tampoco me daba el cuerpo. Entonces, nada, como si hay otras cosas que yo quiero en mi rutina
y esto no me lo está permitiendo, bueno, capaz es momento de ver que sí me lo permite. Y, y nada, fue como eso, buscar la forma de que esas cosas que yo quería implementar en mi rutina tuviesen espacio. Lo queremos tanto, ¿no? Que el diseño más importante es nuestra vida. Y nuevamente, la profesión que esté al servicio de la vida que una quiere. eh, Qué importante. Y otro punto que quería que charlemos es que durante la mentoría me acuerdo que un concepto que te marcó, que me dijiste fue esta frase tan diseñando bienestar, que es diseñar para personas, entendiendo cómo funcionan las personas, ¿no? Cuando cambia esa mirada. Si te nombro esa frase y te pregunto qué pasó ahí, qué hizo clic, que dijiste, qué cambio. Creo que es algo que en la facultad no te lo enseñan. Como, bueno, vos siempre estás diseñando cosas estéticas y lindas y lo que está de moda, pero también como que yo sentía que había algo más que, que necesitaba estar ahí. Y bueno, a modo de anécdota, cuando nosotros nos vamos en verano con mi familia para afuera y mis padres alquilan una casa, yo llego y cambio cosas. Cambio el sillón de lugar, cambio, no sé, lo que me haga sentir más cómoda en esa casa. Y bueno, es un poco eso, que capaz la persona que vive ahí se siente cómoda con cómo nos dejaron esa casa, pero nosotros tenemos otra interpretación. Entonces era un poco eso. También me encanta eso que dice Diseñando Bienestar, que es que el cliente o el usuario no sea como el objetivo, sino el punto de partida. Y me parece que eso es recontra real en el momento de empezar un proyecto. Nada, ir un poquito más allá de qué es lo que queda lindo. Exacto, sí, sí. Y mientras, otra frase que hemos dicho también, esta idea de ponerle base científica a lo que dice la intuición, que también va por ahí, ¿no? Como en ese decir, no solamente que no es el objetivo final el usuario, sino esta parte biológica, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacemos para sentirnos realmente bien? Y ahí está la ciencia ahí de fondo, que, que es justamente ese entendimiento, ¿no? Para mí encontrarme con eso, con que había un respaldo científico detrás de las elecciones que hacemos y de nada, que capaz no te das cuenta, pero inconscientemente hay un montón de cosas en tu entorno que pueden cambiar para mejorar tu rendimiento o tu felicidad o tu paz mental. Nada, me encantó. Siento que es un concepto que muchas veces tenía acá como también anotado para decirte, un concepto que a veces estábamos esperando, ¿no? Quienes diseñamos con esta mirada y quienes nos importa toda esta parte de la biología, estábamos esperando esto de, puedo ponerle palabras a lo que estaba buscando, ¿no? Que en definitiva creo que a todos en este espacio nos pasó eso, así que, bueno, qué lindo. Y por otro lado, también mencionaste justamente algo clave en este proceso y en lo que es la disciplina en general, que es justamente el impacto biológico y emocional de las decisiones como arquitectas, ¿no? Eh, Todo lo que es el respaldo, esto que estamos hablando, el respaldo físico, el respaldo de la ciencia, el no solamente entender un espacio iluminado, sino, bueno, qué pasa en la biología de esa persona. Y si tenemos que hacer ahí un doble clic en esta parte que estamos hablando, ¿qué sentís que cambió en vos descubrir esta base científica? Que es real. Que nada, también vi un montón de estudios y de cosas comprobadas. Entonces es como, está, todo eso que en mi mente iba un paso más allá y, y que está como a veces tan implícito y eso de lo que se espera que para mí no era suficiente, con toda esta información siento que me autovalido a mí misma en decir, ok, ese pasito más allá tiene también un respaldo científico y está comprobado que hace bien y que genera un cambio y que
diseñar tu entorno en base a tu diseño interior te hace un bien mayor. Y bueno, nada, como dedicar mi profesión un poco más a ese lado también me alivió. Qué linda palabra. Y yendo ahora más allá de lo técnico, que estamos hablando de la ciencia, que es lo más poderoso, después aplicarlo, los proyectos, todo, pero también una parte muy importante, creo que es el primer paso, es esta idea o proceso interno, ¿no? El proceso interno profundo, porque viste neuroarquitectura, sí, pero también uno aprende de una misma, ¿no? Eh, Hay otra frase que tenía anotada que para mí es oro, que me dijiste lo siguiente. Además de aprender neuroarquitectura, aprendí cómo funciono yo. Y al aplicarlo en mi vida, pude monitorearme y entender más fácil qué sí y qué no. Que esto me parece clave, que quiero que hagamos ahí un mega doble clic en ahora puedo decir que sí a lo que quiero decir que sí y no a lo que quiero decir que no, ¿no? Eso para mí literalmente es el diseño de una misma, el diseño más importante. Y acá te pregunto a vos, bueno, ¿qué descubriste? ¿Qué empezaste a ver, a entender, a regular? Primero, como empezar a desarrollar un poquito a partir de que estaba en un lugar de lo que se esperaba de mí, bueno, ¿qué espero yo de mí? Y entonces como que ese diseño interior parte un poco de ahí. ¿Qué espero yo de mí? Es una pregunta muy amplia, porque me decís, está bueno, ¿qué esperas? Y yo te puedo decir un montón de cosas, pero ¿por dónde empezamos? O adentro mío, a partir de cómo estoy yo hoy en día, ¿puedo vibrar con ese objetivo? Eh, entonces como que, primero que nada, cambié el entender de que estoy vibrando hacia ese objetivo. Para mí es todo, soy una persona que es de 0 a 100. Entonces yo empiezo y quiero ver el resultado. Y se me ocurre una idea y ya es como que en mi cabeza es enorme. Entonces aprendí que el proceso y los pasitos chiquitos que te van moldeando internamente, también afuera se ven reflejados como pasitos que vas dando. Y, y en esto de monitorearme, un montón de cosas. Levantarme, ventilar todo mi cuarto. Mi lugar de estudio y donde hice el curso siempre estaba despejado. En mi cabeza no había más que la información que yo estaba teniendo de la mentoría. Mi libreta no tenía rayas como cuando te aburrís y empezás a dibujar la esquina, no. Era como, bueno, y otra cosa que me ayudó un montón es la respiración. Eh, de, de la fusion que íbamos teniendo, siempre empezábamos con una respiración y aprendí un montón de diferentes respiraciones y bueno, según el momento en el que estaba en el día, la que iba aplicando. Y aprendí cuando me tengo que tranquilizar, cuando estoy muy acelerada, cuando mi cabeza va a mil, cuando está calma, o ahora es momento de dormir, o ahora es momento de pensar. Y nada, y otra buenísima que a mí me sirvió un montón es escribir lo primero que se me ocurra, porque si no también yo era muy de controlar, bueno, ¿y qué voy a escribir hoy? No, no es que voy a escribir hoy, es escribir lo que esté dentro tuyo y después vemos qué hacemos con esa información. Un poco eso. Me gusta porque lo decimos muy por arriba, pero en realidad detrás de cada cosa que dijiste recién, desde ventilar o desde el escritorio ordenado, está la ciencia detrás, que seguramente, bueno, cuando le ponemos la ciencia y el entendimiento no es solamente ordenar ese espacio, yo ahí estamos hablando un idioma de, bueno, es reducir la carga cognitiva, ser más productiva, ¿no? Ventilación, salud, digamos, toda esa ciencia siento que también profundiza cada acción, ¿no? Y el hacerla por una más consciente y después aplicarla en otras personas, en definitiva, le da profundidad a todo, ¿no? Y presencia. Obvio. Bueno, otra muy buena, el checklist que vos nos enseñaste.
nada, también, sí, es hacer una lista y ver qué fue lo que cumpliste, pero mentalmente y para tu cerebro, poner ese tic verde significa algo. Poco productividad. Y ahí lo mismo, la ciencia detrás, es un poco de dopamina, un poco, o sea, es ayudar a la biología a través de esta información tan valiosa, que es, como estamos hablando, ¿no? Para la vida, para uno y después para los proyectos, porque en definitiva después también uno lo aplica cuando lo que tiene que ser eh, puramente neuroarquitectura. Eh, pero sí, me encanta. Y en tu testimonio, que tengo acá anotadas un par de cositas, escribiste algo hermoso. Eh, Hoy pienso todo con otra mirada. Validé esa parte de mí que quería ir un pasito más allá. Estoy parada distinto y tomo decisiones con otras herramientas. ¿Podés contarnos un poco de algún cambio concreto o algo concreto que quieras agregar a esa idea? Bueno, para mí la principal fue cuando volví de viaje, que tenía la oportunidad de volver a mi trabajo de antes. Y en realidad, si me pongo a hacer una lista de los pros y los contras, capaz que ganaba volver a este trabajo, pero pude validarme a mí y, y elegir ir por el lado que a mí más me resonaba y que gracias a toda la información y datos científicos y bueno, y todo esto que estuve aprendiendo, dije que no. Entonces, ahora estoy en incertidumbre y también puedo manejar la incertidumbre. O sea, puedo aceptar esa incertidumbre que en otro momento me hubiese vuelto loca. Eh, necesitaba como saber qué era lo que estaba haciendo, tener todo ordenado. Mi objetivo era este y estaba claro y yo sabía cómo ir a ese objetivo. Ahora sé cómo ir a ese objetivo. No sé cuál es el objetivo. Eh, pero sé que está ahí y que a partir de construirme a mí internamente, porque obviamente que esto no se termina ahora, recién empieza. Entonces, a partir de ir tomando esas decisiones y validar lo que adentro mío resuena y mi intuición me dice que tengo que hacer, bueno, sí, ese objetivo va a aparecer. Me encanta. Y mientras dijiste la palabra intuición, eso es lo que quería agregar ahí, que hasta la intuición tiene base científica. Hasta la corazonada tiene esa base científica de decir, ok, ¿qué hay detrás de eso? Ok, hay experiencia, hay un sistema nervioso ahí intentando. Y desde ese lugar, nuevamente, qué valioso eso que dijiste de la incertidumbre, de la gestión, podría decirse gestión o una palabra como acompañarnos en momentos de incertidumbre o de estrés, ansiedad, y eso es lo que va a ser sostenible, también otra frase que hemos trabajado bastante. Sostenible a largo plazo, que es lo que buscamos, ¿no? Digamos, ahí está como el primer gran punto y después la oportunidad va a llegar en el momento correcto, pero bueno, qué lindo. Y en lo personal, agrego otra frase que tengo anotadas acá, de las que me dijiste. Me dijiste lo siguiente. Me acerqué más a mí, empecé a transitar mis emociones y esto, que me parece lo máximo, logré que mi vida profesional y personal sean amigas. ¿Podemos hacer un zoom en esta idea? ¿Qué significa eso, que sean amigas para vos? Y bueno, un poco es eso de que logré incluir dentro de mi rutina esas otras cosas que yo sé que me hacen bien y que también ayudan a regular un montón mi sistema nervioso eh, para seguirme construyendo. Y bueno, y entender cómo funcionan las emociones y todo esto de la percepción y cómo percibo yo mi entorno y tanto arquitectónico como el entorno social y cómo me paro yo en mi grupo de amigas y creo que va un poco por ese lado, de decir, eh,
estoy acá ahora y me construyo en una base que sí es sólida, porque, bueno, por todo esto que estuvimos hablando, de todos los nuevos conocimientos, y, y nada, eso, construirme a partir de esa base sólida que me validó eso que yo intuía que había un poquito más allá. Hermoso, perfecto. Y siempre pienso, ya para ir cerrando, si te parece este hermoso episodio, siempre pienso en esas personas que, así como hablamos de esa voz interior, ese llamado que una siente, que vos sentiste en ese momento, que yo también lo he sentido, pero ¿qué pasa con la duda? ¿Qué pasa con el miedo? Con esto de quedarnos al mismo lugar, esa parte de postergar. ¿Qué le dirías desde tu experiencia real a una persona que nos está escuchando y está en ese lugar? Bueno, creo que todo esto va muy de la mano con la intuición y creo que si te resuena, si es algo que te aparece mientras estás scrolleando en Instagram y decís, bueno, pará, voy a escuchar a ver qué onda, e intuís que puede haber algo atrás de ese diseñando bienestar, que se animen a hacerlo. Que creo que es algo que es imposible que no te sume. Porque capaz que no es, no te querés dedicar a eso, capaz que la arquitectura para vos va por otro lado, capaz que sos una persona mucho más técnica y que tu trabajo te encanta, pero aprender que diseñando tu entorno a partir de tu diseño interior con el que vos te sentís cómoda existe y tiene validación científica y entendés cuáles son las partes de tu cerebro que se mueven respondiendo a distintos estímulos a los que estamos expuestos todo el día. Nada, me parece que es recontraválido y que yo también te contaba que para mí no hay nada más lindo y, y nada significa más quererse que eh, animarse a hacer algo que tu intuición te está diciendo que hagas. Tal cual. Qué lindo, qué lindo. Hay algo en tu historia que me conmueve un montón y es que la arquitectura sigue siendo la misma, pero vos no. Y siento que ahí está el gran cambio, ¿no? Cuando una cambia, esta frase que hemos escuchado tanto, pero una cambia, todo cambia. Y ahí es el primer diseño más importante. Tu historia confirma algo que veo en cada proceso, cada historia de diseñando bienestar. Y es que cuando nos damos permiso a cuestionar, de sentir, de entender cómo funcionamos, la profesión deja de ser una carga y empieza a ser una expresión. Y que el diseño más importante justamente no es el que hacemos hacia afuera, sino es el que hacemos hacia adentro. Mismo lo dijiste vos, desde la parte del diseño interior de una misma. Y lo que proyectamos depende de lo que primero nos animemos a ver en nosotras mismas. Gracias de corazón, Rose, por abrir tu proceso, por tu honestidad y por mostrar que la arquitectura también puede ser un camino de regreso a una misma. Así que te agradezco de corazón. Si hay algo que quieres agregar al final, algo para agregar a los que nos están escuchando. No, agradecerte a vos. Me pareció muy lindo habernos cruzado. No creo que esto termine acá. Así Recién como arranca. dije, para mí esto recién empieza y bueno, nada, ya te tengo como referente dentro de esta disciplina y nada, me encanta también que sea así unida y vuelta y esta invitación y yo poder contar lo que me pasó a partir de la mentoría, que vos siempre estés del otro lado, que siempre hubo alguien del otro lado. Nada, contar también que la comunidad es una comunidad real, que todo el tiempo están hablando y mandando cosas y nada, que es re lindo poder encontrar en tanta cosa que hay hoy en día algo que sea tan real. Qué lindo, me llena el corazón. Y ahora, bueno,
pero en la etapa siguiente diseñando va a haber todavía más acompañamiento que te tengo que contar ahí, en la partecita de coaching muy interesante. Así que Me bueno, todo esto encanta. recién arranca para todos, así que un placer haber tenido este espacio. Gracias de corazón. Gracias, Igual gracias. para mí, Juli, gracias a vos. Y para cerrar también, ahí del otro lado, si esta conversación te despertó algo, si movió algo en esa parte de voz interior que hemos trabajado, si tu manera de trabajar ya no coincide con tu manera de vivir, como nos pasó a ambas acá, o si estás en un proceso de transición interna, tal vez este espacio pueda ser tu puente y te voy a dejar la información en la descripción de este episodio por si así lo sentís. Fuerte abrazo a todos. Rose, nos veremos la próxima y Obvio. muchas gracias por estar escuchando del otro lado. Chao, chao.